necesario tomar posturas teóricas frente al conocimiento. Y entonces, particularmente visto el saber desde la economía con los diversos, digamos, formas de organización o de vida atravesados por la humanidad en salvajismo, barbarie y civilización, pues el desarrollo de las formas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, pues han llevado a la creación pues de la propiedad privada, esencialmente el desarrollo de la propiedad colectiva, y estos a su vez la iniciación de formaciones económicos sociales, pues como el esclavismo, con dos clases sociales de esclavos y esclavistas, feudalismo con dos clases sociales, nobles y esclavos, capitalismo con dos clases sociales, burgueses y proletarios, y pues las propuestas socialistas que intentan tener equidad en la distribución del ingreso, pensando en futuras propuestas comunistas sin Estado y sin propiedad privada. Aquí abordaremos esencialmente esta educación, pues a partir principalmente del siglo XX y pues en estos regímenes principalmente capitalistas y socialistas. Desde el punto de vista histórico, Cristóbal Celarius clasifica la historia prácticamente en tres edades: antigua, desde el descubrimiento de la escritura en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? En el 3300 antes de Cristo, perdón, hasta el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, que irá hasta el siglo XV desarrollando la Edad Media, y en el siglo XV el inicio del Renacimiento y de la Edad Moderna, que irá hasta el siglo XVIII, que para algunos continuará con la Edad Moderna alta hasta nuestros días, o para otros se llamará Edad Contemporánea. Y nosotros nos aproximaremos a la Edad Contemporánea. Desde el punto de vista filosófico, han existido y existen diversas cosmovisiones, concepciones, pues tanto en las sociedades orientales de Egipto, Mesopotamia, Persia, India, China, como en las occidentales grecolatinas, de orientación idealista o empirista o racionalista o positivista, estructuralista, anarquista, existencialista, entre otras. Para este caso, pues, nos aproximaremos a una filosofía y a una epistemología materialista, es decir, una aproximación desde la filosofía sobre la ciencia, pensando pues aquí particularmente en la educación como objeto de estudio de la pedagogía, que tendríamos que recordar que pues está relacionada con la guía al niño y la paideia. Bueno. Entonces, mencionando epistemologías modernas, contemporáneas, poscolonial, de la complejidad y holística, y la epistemología dialéctico-materialista, que como les mencionaba, se intentará
desarrollar y soportar pues esta presentación en esta concepción. La dialéctica esencialmente es una propuesta pues inicialmente desarrollada en los presocráticos en Grecia con Heráclito de Éfeso. Nadie podrá bañarse en el mismo río dos veces, todo cambia, el desarrollo, el devenir, con base en lo cual Federico Hegel, filósofo alemán idealista del siglo XIX, propondrá las leyes de la dialéctica. Y entre ellas, pues la lucha de contrarios, la negación de la negación y el salto repentino. Basado en esa lucha de contrarios es que pues intentaremos mirar diversas aproximaciones sobre la educación, particularmente de adultos, y por supuesto pues considerando perspectivas pues como las que plantearan inicialmente la escuela crítica de la escuela de Frankfurt, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, con pues diversos integrantes, bien Adorno, Benjamin, Marcuse, Horkheimer, Habermas, tal vez el principal filósofo vivo del mundo en este momento. Y bueno, que nos invita a no solamente interpretar y percibir la realidad y además de transformar la que proponía Marx en las tesis sobre Feuerbach, sino también a cuestionar, a pensar, a criticar la realidad. Entonces, la educación en general y la universidad particularmente, para el filósofo español Ortega y Gasset, tiene una misión: la transmisión de la cultura. Puede ser una interpretación simple, reproductiva, pero orienta un sentido básico, elemental, frente a lo cual pues será necesario recordar las tesis de Marx sobre Feuerbach, particularmente en el tema que tiene que ver con que el educador debe ser educado. Y por consiguiente, pues la educación implica un proceso no solamente de transmisión de conocimiento, sino de construcción, de creación, de destrucción, de reconstrucción de conocimiento, que por supuesto permita transformaciones de la realidad. La educación, vista como objeto de estudio de las pedagogías, nos permite relacionarla con la psicología particularmente. Herbart, el gran filósofo alemán del siglo XIX, afirmaba: primero la psicología, a pesar de ser filósofo. Primero la psicología, luego la pedagogía. Es decir, primero el sujeto, su tipo y nivel de desarrollo físico, cronológico y mental, con base en lo cual luego se puede pensar en qué contenidos transmitir a ese sujeto, de acuerdo a su estado de desarrollo físico, psicológico y social. Un conocimiento adecuado al sujeto.
a su contexto y por supuesto a su nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué implica el ser crítico o el ejercer la crítica? Desde la psicología, particularmente desde la psicología general, implica el ejercicio del pensamiento. El pensamiento tiene 6, digamos, dimensiones o 6 labores o 6 funciones fundamentales. Abstraer el mundo, generalizarlo, deducir, inducir, crear y cuestionar el mundo. Son las 6 labores fundamentales del pensamiento y por supuesto el pensamiento crítico será un elemento trascendental para la filosofía y la ciencia materialista desde milenios atrás, con base en lo cual se ha podido precisamente crear conocimiento sobre la naturaleza, sobre la sociedad y sobre el sujeto. Entonces, pudiendo conocer el sujeto psicológicamente, es posible abordar una o varias teorías pedagógicas que permitan precisamente desarrollar la labor de la enseñanza, el aprendizaje en un contexto con determinados contenidos y mensajes en retroalimentación entre docente y estudiante. En esas teorías pedagógicas hay teorías que se orientan más hacia la enseñanza, pedagogías de la enseñanza, hay pedagogías del aprendizaje, hay pedagogías del contexto, hay pedagogías del contenido, hay pedagogías que relacionan enseñanza, aprendizaje, enseñanza, contexto, aprendizaje, priorizando según sus intereses cada una de estas temáticas. Entonces, digamos que se han generado particularmente a partir del siglo XX en la modernidad alta, en la edad contemporánea, teorías y más pues en este siglo XXI, teorías pues conductistas, positivistas, teorías neurofisiológicas, teorías ecologistas, conectivistas, constructivistas, cognitivas y no cognitivas, y teorías críticas, teorías pedagógicas críticas. Entonces, para aproximarnos en lo esencial a la pedagogía o a las pedagogías críticas, pues tendremos que hablar particularmente de 3 autores, principalmente pues de Maclaren, de Giraud y de Paulo Freire. La pedagogía crítica para el canadiense Maclaren tiene que ver con una crítica a la posmodernidad. Recuerden ustedes que Deleuze, ¿no?, plantea la categoría de la modernidad y por supuesto el abordaje posterior de la posmodernidad que implica la crítica y la duda de todo.
inclusive del sustento de esta edad moderna contemporánea, la razón, la autonomía, el sujeto, la sociedad, el Estado, la verdad, ¿no? De tal suerte que frente a esa condición de negación de realidad, una cosa sería el ejercicio de la razón crítica, otra sería la negación de la realidad. Entonces, para McLaren, se trata de retomar, sí, la posibilidad de usar la razón, el pensamiento crítico como fuente de construcción de conocimiento, pero por supuesto de tener ciertos filtros contra la duda general de la existencia planteada en la posmodernidad. Y para él, por consiguiente, entonces la filosofía y la ciencia, y específicamente la pedagogía, tienen una razón de ser, tienen un objeto de estudio válido, vigente, confiable, que implica, por supuesto, debate académico y científico, pero que existe en la realidad y debe nutrirse. Y debe nutrirse a partir de posturas que él relaciona con las resistencias culturales. Las formas de protesta social en general han estado relacionadas con la desobediencia civil a una norma o a una política, pero también formas de resistencia social que son contraposiciones a varias normas y a varias políticas en los estados, en los gobiernos. Pero más allá de ello, más allá de las resistencias, las rebeliones, ¿no? Bueno, para este caso, para McLaren, las resistencias culturales implican precisamente esas contraposiciones de valores, de folclores, ¿no? De ideas, de cosmovisiones que permitan confrontar culturas de ocupación. Hablemos en este caso de la cultura, la invasión, la penetración, el sincretismo, la destrucción de la cultura latinoamericana por parte de la cultura norteamericana, ¿no? Miremos la invasión musical particularmente, los canales de televisión, la mayoría esencialmente norteamericanos, la música igualmente. Bueno, entonces frente a ello, pues la cultura depredadora, precisamente que acaba, ¿no?, con lo criollo, con lo nacional, y por supuesto, estas como parte del sistema capitalista, que ve la educación como una mercancía, como un negocio. Y frente a ello, el desarrollo elevado del capitalismo que Lenin llamara la fase superior del capitalismo, el imperialismo, que es en esencia el capital financiero transnacional. Los estados se ven sometidos por las multinacionales, ¿no? Vemos en este momento en Colombia, por ejemplo, recordemos la pandemia, el Estado fue determinado por las multinacionales para la compra de vacunas, con las exigencias, con las imposiciones de reservas y de no críticas y de no demandas por parte del Estado contra esas farmacéuticas. La imposición del poder económico mundial contra los Estados-nación. Entonces,
McLaren nos propone una educación que permita precisamente estudiar de forma crítica la realidad, el aprovechamiento de las leyes del mercado, de la oferta y de la demanda por parte de las naciones capitalistas, ¿no? La necesidad de cuestionar esa forma de desarrollo y por supuesto todo lo que ella contiene, incluida la educación. ¿Qué tipo de educación es la que está desarrollando el sistema capitalista mundial? Una educación para el trabajo, una educación para el lucro en guerra o en paz, una educación que genere riqueza, que desarrolle la propiedad privada y que disminuya la propiedad colectiva y estatal. Entonces, hay una estrecha relación entre ideología de clase social, entre concepción política, defendiendo los intereses de la clase trabajadora, y por supuesto, la puesta en marcha de la educación al servicio de las comunidades populares, para liberarse de esa educación dominante, capitalista. De la misma forma, el pedagogo norteamericano Henri Giraud, ¿no?, de origen francés, nos propondrá una crítica al pensamiento positivista, a la razón instrumental, a la cosificación de la humanidad, que ya mencionaba tanto Hegel como Marx en sus textos, de tal suerte que pues la educación superior, dice Giraud, tiene una responsabilidad no solo en la búsqueda de la verdad, no importa a dónde pueda conducir, sino también la de educar a los estudiantes para que hagan que la autoridad y el poder sean política y moralmente responsables. Entonces, para Giraud, ejerciendo también el sentido del cuestionamiento de la realidad, no solamente se trata de utilizar la pedagogía para la alfabetización, es decir, para enseñar al otro la lectura y la escritura, sino que se hace necesario permitir una interacción entre el discente y el docente, entre el estudiante y el profesor. Por ello, pues también hay unas cercanías entre las teorías críticas pedagógicas y las teorías constructivistas, ¿no?, desde la psicología y la pedagogía, incluidas pues las versiones de Piaget, de Brunner, de Vygotsky, ¿no?, y por supuesto pues las perspectivas que aquí abordaremos con Freire principalmente. Entonces, una pedagogía que no reproduzca los esquemas y los sentidos y los contenidos de la educación capitalista. A pesar de que en general en la educación universitaria norteamericana gringa, todos quienes ingresan al nivel superior abordan lo que llaman las artes liberales para todo tipo de formación. Luego vendrá el nivel de especialización, dependiendo a la disciplina a la que se vaya a orientar, de las ciencias técnicas y las ingenierías, o las ciencias naturales, ¿no?, o las ciencias sociales y humanas, o las artes, bueno, o los deportes, bien.
pero todos tienen una formación básica. Recordemos en la Edad Media, pues el trivium y el quadrivium, ¿no? Basados un poco en la escritura y en la dialéctica y en las matemáticas generales, universales para toda la población. Para este caso, esta formación general se hace insuficiente, ya que en última instancia, el resultado final que aspira a obtener la educación reproductiva es diplomar, es titular, es profesionalizar a un sujeto. Pero, en última instancia, reduce la formación humanista y de ciencias sociales en general y por consiguiente produce sujetos tecnócratas prácticamente robotizados al servicio de las máquinas y al servicio de la producción, pero no al servicio de la humanidad y de los intereses y necesidades humanos generales, globales, y menos va a tener en cuenta los intereses de la clase trabajadora. Entonces, por ello, Giraud insiste en una perspectiva también de clase social, de la clase trabajadora, que permita liberarse de esa ocupación, de esa dominación, de esa perspectiva de crear universidades para otorgar títulos vendidos, ¿no? En donde el estudiante compra semestres con dinero para poder obtener información y formación y con base en ello poder producir trabajo que genere bienes y que genere riqueza a los dueños de las empresas. Entonces, pues coincidirá Giraud con Maclaren en la perspectiva de la resistencia popular contra ese tipo de educación, contra ese tipo de sociedad, contra ese tipo de Estado. Por supuesto, es necesario aclarar que la mayoría de los pedagogos críticos aquí mencionados tienen un fuerte sustento en el pensamiento de Carlos Marx, como lo tendría y lo tiene aún la renombrada Escuela de Frankfurt. Olvidé mencionar al comienzo, los maestros de la sospecha son tres: Marx, Nietzsche y Freud. Y esos maestros de la sospecha son los teóricos fundamentales en los cuales se ha basado la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que coincide un poco con perspectivas de las pedagogías críticas aquí planteada, pero que hacen parte de otro origen y de otra, digamos, ya, gracias. ¿Sí? Aló. Bien, entonces, Giraud se aproximará a analizar la educación mercantilizada en el régimen capitalista y particularmente en lo que se llama hoy el neoliberalismo. Desde el punto de vista económico, en la economía clásica de Adam Smith y David Ricardo, para uno, la principal fuente, digamos, de manejo de la economía
estará en los supermercados, para otro particularmente estará en el libre mercado. De esas teorías clásicas de la economía surgen políticas liberales que defienden la propiedad privada, su lucro, o que empiezan brevemente a cuestionarla, o que más aún insisten en que el mercado debe tener sus propias leyes y el Estado no debe intervenir. Ese pensamiento político neoliberal es el que ya casi completa un siglo, desde el coloquio de París con Boudin y Mises, quienes plantean precisamente que debe manejarse el mundo a partir de las leyes del mercado y que los gobiernos no deben incidir, ¿no?, en el flujo de las mercancías, que los mercados se autocontrolan a sí mismos. Y por supuesto, la concepción neoliberal lleva consigo a la reducción del tamaño y de la función social del Estado. Mientras menos intervenciones de los políticos haya en la economía, para ellos la economía será más sana y más productiva. Obvio, producen lo que se les da la gana, cuando se les da la gana, sacan de la naturaleza, como lo han hecho durante 3 siglos, lo que se les da la gana, generan el cambio climático, la crisis mundial que estamos, no lo reconocen y siguen explotando, sobreexplotando la naturaleza, pero además pues sobreexplotando al trabajador también. Y entonces esas perspectivas neoliberales han creado reformas en las constituciones de los estados. Y entonces tenemos una coincidencia de teorías neoclásicas en economía que defienden, ¿no?, una teoría de mercado, de teorías políticas neoliberales que defienden desde la ciencia política y desde el poder político del Estado la libertad de las leyes de oferta y demanda, y unas perspectivas neoconstitucionales que han obligado a los estados a reformar sus constituciones para doblegarse ante las multinacionales. Para la muestra otro botón, lo mismo el Estado colombiano, ¿no? Recordamos que la unidad del Estado es el municipio y la unidad de la nación es el ciudadano. Aquí, desde el régimen de Juan Manuel Santos, se inició el proceso de ingreso de Colombia en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con los 32 países del mundo que tienen las mejores prácticas capitalistas. Es decir, con los peores depredadores del mundo y de la humanidad. Pero son premiados allá. Y entonces, frente a esa situación, es que la producción de bienes y servicios se piensa reduciendo la intervención de los gobiernos y de los estados en la economía de los países, particularmente pues aquí en América Latina y en Colombia. Muy bien. Ligado a esta pedagogía crítica está particularmente Paulo Freire. Paulo Freire, un gran pedagogo brasilero, pedagogo crítico también, nos plantea una educación bancaria, bancarizada,
el docente llega, deposita sus saberes en los estudiantes los reproducen en las evaluaciones y listo. Se acabó el saber. Eso sería prácticamente una universidad para la transmisión del conocimiento, según lo preveía Ortega y Gasset. Pero entonces dirá Freire, no se trata de eso. Se trata de construir colectivamente el conocimiento. Y en ese sentido también Antón Makarenko hará algunas aproximaciones en el siglo XX desde Rusia, aplicadas en varios países de América Latina, incluido Brasil, precisamente también por Paulo Freire, Cuba, bueno. Inclusive pues en Colombia también, algunas experiencias al respecto. Y entonces se trata es de crear y de generar una educación problematizadora, una educación que analice problemas de la realidad para prevenirlos y solucionarlos en la naturaleza, en la sociedad o en el sujeto. Una educación liberadora que permita al sujeto emanciparse, liberarse de las cadenas. Erich Fromm, psicoanalista, también cercano a la Escuela Crítica de Frankfurt, en su texto El miedo a la libertad, afirmaba: aprendemos a amar las cadenas porque nos ahorran angustia. Claro, es más fácil estar quieto sin hacer nada y ver, ¿no?, desde la orilla del camino que pase la vida y que pase la gente y el universo, que enfrentar las condiciones adversas de la existencia, ¿no?, y cuestionar y debatir y marchar y problematizar, ¿no?, y pensar en alternativas, en crear alternativas de solución. Entonces, insiste Paulo Freire en la educación dialógica, es decir, una educación que permita, mediante el diálogo, en acercarse a la realidad y empezar a abordar nociones, conceptos, categorías, leyes sobre la realidad que permitan precisamente saber en qué condición, en qué estado de desarrollo está una temática. Bueno, entonces, vista esta pedagogía o estas posturas o algunas de estas posturas de las pedagogías críticas, Ocampo nos planteará que Goulart, ¿no?, será quien plantee unas nuevas formas de movilización y nos plantee el movimiento de educación popular. Entonces, digamos que la educación en general en el siglo XX y a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entre ellos el derecho a la educación, creará la entidad que regule la educación en el mundo, la UNESCO. Y a partir de ella se definirán derechos relacionados con la educación
y acuerdos multilaterales entre los estados y pueblos del mundo para defender la educación, como diría Gabo, desde la cuna hasta la sepultura. Pero por supuesto, hay países capitalistas, hay países socialistas en el siglo XX, hay monarquías, hay dictaduras, ¿no? Y bueno, y mixturas de estas formas de gobierno y estas formaciones económico-sociales. Entonces, pues para los países socialistas, lo fundamental será el colectivo, la comunidad, el pueblo, los intereses y necesidades de la clase trabajadora. Para los países capitalistas, lo principal será el individuo, el sujeto, los intereses y necesidades del individuo y la defensa de la propiedad privada y, por supuesto, del lucro, de la explotación del hombre por el hombre. Entre esas dos condiciones de la educación al servicio de la sociedad en el socialismo y la educación al servicio del individuo y sus intereses en el capitalismo, fluctuarán diversas posturas y diversos teóricos. Entonces, ¿qué hacer dentro del capitalismo mientras se mantenga el capitalismo y no sea posible superarlo? Pues con la educación particularmente, ya no ponerla o mantenerla al servicio de las burguesías. Recordemos que el Estado para Marx es la explotación de una clase a la otra, de los ricos a los pobres, de los dueños de los medios de producción, la burguesía, a los trabajadores, la clase trabajadora, el obrero manual o el obrero intelectual, como somos los estudiantes con título o sin título. Entonces, puesta la educación al servicio del pueblo, puede hacerse a través de los estados o a través de organizaciones populares que permitan precisamente abordar saberes, conocimientos diversos que les otorguen la posibilidad de conocer la realidad, de ser conscientes de ella y, por supuesto, la posibilidad de hacer reformas y cambios en esas condiciones de vida y en esas formas y contenidos de la educación. Entonces, para Paulo Freire particularmente, en el 62, en la zona más pobre del Brasil, en el nordeste, había 25 millones de habitantes, de los cuales 15 millones eran analfabetos. Muy bien, frente a ello se dio la tarea, Paulo Freire, de proponer una alfabetización de adultos, una educación para los adultos. Ya no solamente retomando y superando la diferencia entre educación de niños y educación de adultos, sino rechazando la concepción tradicional de adultos al servicio del mercado y del régimen, sino más bien proponiendo una educación y una alfabetización que permita crear nuevos rumbos, crear nuevas interpretaciones, permitir la creación de nuevos saberes.
Entonces, en 45 días, Paulo Freire habrá alfabetizado a más de 300 trabajadores. Hace un par de horas nos acompañaba aquí el compañero, colega filósofo Pablo Guadarrama y nos contaba su experiencia en la educación en Cuba. Y por supuesto, la labor fundamental es la alfabetización. Bueno, pero entonces para Freire, la alfabetización implicaba ser efectivos y crear un movimiento que permitiera fortalecer, ¿no?, desde las bases, desde las comunidades, la educación popular, tanto dentro como fuera de las escuelas. Entonces, como este proceso fue avanzando, por supuesto, la respuesta no se hizo esperar. En mi conferencia anterior mencionaba las formas diversas de intervención del imperio norteamericano, del imperio yanqui en el mundo y en América. En América nomás más de un centenar, incluyendo las guerras de ocupación, las guerras de intervención, la imposición de dictaduras en todos los países de América Latina, Centro y Suramérica, sin excepción, de tal suerte que Brasil no sería la excepción y se instauraría la dictadura por considerar además que esa política educativa era subversiva. Y entonces fue otra excusa más para imponer ante los zapatos las botas militares, como en todos los países de América Latina. Entonces, en el 64, pues, luego del golpe militar, pues Paulo Freire será encarcelado 2 meses, ¿no? Y finalmente, pues, salido de cárcel por presiones, ¿sí?, defensas jurídicas, pues tendrá que exiliarse y comenzará pues a transmitir, a socializar su saber pedagógico en diversas naciones latinoamericanas, norteamericanas, europeas. Y bueno, entonces Freire pues hablará esencialmente de la concientización, de la educación problematizadora, de la acción dialógica. Bueno, entonces la concientización, recordemos a Marx, una cosa es la conciencia en sí, darse cuenta, ¿no?, quién se es, cómo se está, en dónde se vive, con quiénes se está, en qué circunstancias se vive. Y otra cosa es interpretar la realidad para sí, es la conciencia en sí. Es el saber enfocado en los intereses y las necesidades de una comunidad, de un pueblo o de sí mismo, para este caso en la clase social trabajadora. Entonces implica para Paulo Freire que el sujeto comience a pensar que
no necesita conocer, por ejemplo, en términos de historia, solamente cuáles fueron los conquistadores de América, venidos desde Portugal, Holanda, Francia, Inglaterra, España, sino que principalmente conozca la resistencia indígena, campesina, negra en todas las Américas. Bueno, es otra perspectiva de clase social, otra visión de la historia, ya no burguesa, sino proletaria. Entonces, existirán situaciones diversas. Para acá estamos ante la liquidación mundial, ¿no?, en la educación neoliberal de las humanidades y las ciencias sociales y humanas. ¿Por qué? Por una cosita así de chirriquitica, porque eso no produce plata para el imperio, para el capital. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues acabarla. ¿En dónde? En todos los sistemas educativos, desde el preescolar hasta el postdoctorado, en lo público y en lo privado. Y eso es lo que están haciendo. Y miren lo que está pasando en América Latina, y miren lo que está pasando en Colombia, y miren lo que está pasando en la Universidad Distrital, ¿no? Ya se anunció el cierre de 4 programas, vamos a ver si es capaz de sostener eso el rector y si el Consejo Superior va a dar el aval contra esa perversa política educativa neoliberal, ¿no? Y si la comunidad estudiantil y docente y de administrativos lo vamos a permitir. Vamos a ver. Bueno, entonces son visiones, ¿no?, de clases sociales, de comunidades, ¿no?, las directivas frente a los estamentos universitarios, con posturas ideológicas contrarias. La educación al servicio del mercado, ¿no?, o la educación al servicio de los derechos del hombre y del ciudadano. Entre ellos, pues, por supuesto, el tema de la educación. Bien, ya habíamos mencionado, pues, lo dialógico en términos de que se hace necesaria la comunicación entre el estudiante y el profesor para que quien enseña no se plantee como el sabio y quien aprende no se plantee como el ignorante, porque hay saberes y presaberes en el estudiante y hay vacíos en los maestros, en los profesores. Entonces, se trata precisamente de conversar sobre temáticas, sobre problemas de la realidad general o de la realidad pedagógica, académica, científica, ¿no?, y buscar sus causas, buscar sus síntomas y buscar sus soluciones, acordarlas, aplicarlas. Bien, para Agüero, la educación de adultos la inició el docente alemán Alexander Kapp y luego la desarrolló Malcolm Knowles, que es considerado como el padre de la educación de adultos. Entonces, fíjense ustedes, llevamos prácticamente un siglo desde que surgió la teoría, que inicialmente diferenciaba la educación de primaria, de primera infancia, ¿no?, y de media vocacional, secundaria, con la educación ya de mayores de edad, ¿no?, que varía en los diversos estados, ¿no? Entonces, en varios países a veces comienza la mayoría de edad en los 14, 15, 16, 18, 20, 21 años. Bueno, cada nación, cada estado define las edades de la mayoría de edad. Bueno, entonces, la andragogía
es la que se encarga precisamente para Knowles de la educación del adulto, ¿no? El arte y la ciencia de ayudar a los adultos para aprender. Y por supuesto, aprender implica ser activo, no pasivo. Implica cuestionar, implica preguntar, implica dudar, ¿no? Implica investigar, contrastar con la realidad, interior o exterior. Para Groves, Tamar, existen dos vertientes de la educación de adultos. Les mencionaba ya una serie de publicaciones institucionales que proponían el uso del término de educación permanente para superar la división entre la educación de niños y la de adultos. Esa era una perspectiva, la que diferenciaba la educación de niños con la educación de mayores de edad. Y otra perspectiva crítica de los sistemas educativos contemporáneos general y de la educación permanente en particular era precisamente la postura crítica sobre la educación. Y para este caso, uno de los primeros teóricos en América en abordarla será precisamente Paulo Freire. Y entonces nos dirá Freire en una de sus obras, en el 69, una alfabetización que no considerase al hombre como espectador o proceso, cuya única virtud es tener paciencia para soportar el abismo entre su experiencia existencial y el contenido que se le ofrece para su aprendizaje, sino que lo considerase como sujeto. Es el paso de ser objeto pasivo de educación como estudiante que se recibe para comenzar a ser sujeto activo que tiene y produce saberes, el estudiante. Continúa Freire. Una afirmación fundamental que nos parece debemos recalcar para alfabetizar a los adultos y que no sea una alfabetización puramente mecánica y memorizada. Se trata es de hacerlos que tomen conciencia. No es simplemente el acto de reproducir conocimientos, saberes, sino darse cuenta de lo que se está aprendiendo y saber al servicio de quién o de quiénes se puede poner o está. El hombre está apto para producir nuevos saberes en la medida en que adopte un método activo para ayudar a tomar conciencia de su problemática como sujeto, en el cual él mismo se politizará. Ya no hablamos de escuelas nocturnas. Hacia la segunda mitad del siglo XX en el mundo, se universalizaron las escuelas nocturnas, particularmente en Colombia. En la década del 80 comenzaron los colegios nocturnos y la validación del bachillerato en colegios públicos o en el ICFES. Y por supuesto entonces se desarrollaron también las universidades nocturnas, principalmente las privadas. Ahí sí prácticamente las públicas han lucido por su ausencia, ¿no? Incluida la distrital, ¿no? Bueno,
Entonces, ya no hablamos de analfabetos, sino de alfabetizandos, educadores. Educadores. Ya no hablamos simplemente de alfabetizadores, sino de animadores culturales ligados a la cultura popular, ¿no?, que defienda, ¿no?, la condición de clase trabajadora, de sus derechos para mejorar el nivel de vida, para luchar por la redistribución de la riqueza, para que se ponga el conocimiento, el saber al servicio del pueblo. Ya no hablamos de cursos, ¿no?, sino de debates. Fíjense ustedes, nos va entregando ya no solamente teoría, sino método para la educación de adultos, Freire, ¿no?, desde las pedagogías críticas. La alfabetización es la creación o el montaje de la expresión escrita en la expresión oral. Muy bien. Para Jara, la visión de la educación de adultos planteada por Freire esencialmente la divide en 4 aspectos. Primero, la educación, la alfabetización de adultos, que por supuesto plantea una crítica a la versión actual de la educación reproductiva, bancaria. Una segunda parte que tiene que ver con una concepción contraria a la educación bancaria, que ha llevado a la deshumanización, y por consiguiente estamos en la necesidad, ¿no?, de analizar esa realidad y de ver una alternativa. Esa alternativa es precisamente la tercera parte que plantea Jara, que es el elogio del diálogo, la educación dialógica. Por supuesto, además de lo ya planteado. Y en cuarto lugar, fundamentalmente el tema, los temas generadores. Hablemos particularmente de los problemas, de la concepción problematizadora de la realidad. Más interesante que hablar de pronto para algunos de las historias de las pedagogías en la edad antigua. Bueno, está bien, y hay que conocerlo, por supuesto, sí. Pero ¿por qué más bien no hablamos de la educación neoliberal o de la educación de la posmodernidad o de la educación dialógica y liberadora? Temas, problemas de la realidad. Bueno, bien. Entonces, pues diría yo, ya para finalizar, pues que la educación puede ser una forma de poner el saber para ocultar la realidad, para tergiversar la realidad, para mentir sobre la realidad, para hablar de algo supuestamente positivo y callar lo negativo al servicio, ¿no?, de una clase social. O puede usarse la educación también para
y particularmente la educación de adultos, para permitir que las nuevas generaciones se acerquen a la realidad, no solamente como personas que están a la vera del camino a la espera de que pase el devenir y la historia, sino que son protagonistas precisamente de su propia época, que permitan pensar sobre los contenidos, por ejemplo, sobre alguna reforma curricular que deba plantearse en la Facultad de Ciencias y Educación y en las facultades de educación de Colombia y América Latina, que permita concebir al estudiante como no solamente en su condición tradicional de quien llega a recibir conocimiento, sino que permita precisamente asumir un papel activo en la creación y en la transformación de saber. Entonces, pues, si existen problemas estructurales de la educación en el mundo, en América y en Colombia, concebida la educación como una mercancía para dominar mentes, conciencias, para continuar con la explotación del hombre por el hombre, pues también está la perspectiva de una educación de adultos liberadora, problematizadora, no bancaria, dialógica, ¿no? En donde los estamentos de las instituciones educativas permitan el flujo de saberes y asimismo se vean alternativas pues de solución para los problemas. Pues bueno, aquí algunos de los textos pues consultados, particularmente pues los de Paulo Freire, ¿no? Pedagogía del oprimido, pedagogía liberadora, alfabetización, el de Groves, ¿no? De Agüero, de Marta Jovanovic, de Sofía Campo y de Oscar Jara, entre otros. Muy bien, gracias por su atención. Si alguno quiere intervenir, preguntar, cuestionar, opinar, con mucho gusto está abierto el micrófono. Pero no todas ni todos a la vez que me despeluco. ¿Más gallo no canta un claro? Bueno, muy bien. Pues entonces, para concluir, pues agradecemos su presencia. Esperamos pues que se sigan nutriendo de nuevas perspectivas teóricas. La teoría es para aprenderla y aprenderla, para aplicarla a la realidad, para analizar la realidad, ver sus causas y sus soluciones. Y bueno, pues que esto nos permita alumbrar la realidad y pues ver horizontes que poco a poco permitirán ir abriendo alamedas a partir de la lucha colectiva. Muchas gracias por su presencia, asistencia. Entonces, pues por favor pasamos para tomar asistencia aquí con la compañera monitora. Gracias.